Noticentro 1, CMI. Incendios bajo control en los cerros de Bogotá. Sigue ardiendo uno en Usme. Denuncian retrasos en la fase 2 del metro de Bogotá. Fiscalía imputará nuevos cargos contra Nicolás Petro y pedirá medida de aseguramiento. Liberan al tío de la gobernadora del Chocó que había sido secuestrado en su finca. 1.500 presos colombianos serán repatriados desde Ecuador. Gobierno de Daniel Noboa ya firmó el decreto. Bomberos de Cali denuncian que están sin recursos para atender emergencias. Madre de soldado entrega a su hijo señalado de feminicidio en Medellín. Presidente Petro y expresidente Pastrana se ven cara a cara en la Fiscalía General de la Nación. Calamidad pública en el Atlántico por sequía. Anuncian que habrá sobrecobros a quienes excedan en el consumo de agua. Soldados israelíes disfrazados entran a hospital y dan de baja 3 terroristas en Cisjordania. Con Luisa Tobo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Las autoridades reportan que aunque aún no se han podido extinguir por completo, los incendios en los cerros orientales de Bogotá se encuentran bajo control. Sin embargo, otra conflagración mantiene la alerta activa en la capital. Nicolás Romero, ¿cuál es la situación? Muy buenas tardes. Luisa, cordial saludo para usted y para todos nuestros televidentes. En este momento el Cuerpo Oficial de Bomberos, de la mano de todos los socorristas, se encuentran realizando liquidación total para tratar de controlar esta emergencia que se presentó en las últimas horas allí en la localidad de Usme, ese incendio en el sector de la Fiscal, al sur de la capital de la República. En este momento se tiene un control del 98% de esa emergencia. Se está atacando con uso de agua mediante motobombas y mangueras, así también con herramienta manual por parte de cerca de 100 socorristas y 2 aeronaves que tratan de liquidar ese incendio en un 100%. Ese en el sur de la capital del país. Hablemos ahora del incendio en el Cerro El Cable. Recordemos que en las últimas horas se presentó un nuevo foco de esa conflagración. Sin embargo, en este momento se encuentra controlado y liquidado. Hay 87 unidades haciéndole frente a esos puntos calientes para tratar de lograr una liquidación del 100%. El incendio en la Quebrada La Vieja, el que inició toda esta seguidilla de incendios forestales en la capital del país, ya se encuentra completamente liquidado y está en proceso de guarda de cenizas. Este no tiene ningún tipo de novedad y también tiene monitoreo constante. Esos son los 3 incendios forestales que, alertan a la capital del país en este momento. Recordemos, al mediodía, el calor en la capital de la República, empieza a subir la temperatura. Por supuesto, los fuertes vientos también hacen que se vuelva bastante propenso el que se genere un nuevo incendio forestal. Es por eso la recomendación por parte de las autoridades distritales a tener bastante cautela con los residuos que usted deja en puntos donde se pueden generar conflagraciones. Hablemos ahora del incendio de Sopó, ese que alertó a las autoridades departamentales, ese incendio también que se presentó en las últimas horas allí en el vecino municipio, a la capital del país. En este momento tiene un control del 95%. Las autoridades, el Cuerpo Oficial de Bomberos del departamento aseguró a este noticiero que es bastante probable que en las últimas, o más bien que en las próximas horas, se controle en un 100% y se liquide esta conflagración que alertó a la población del vecino municipio de Sopó. Cambiamos de tema porque la segunda línea del metro se encuentra con algunos líos en ese proceso de adjudicación. Recordemos que la fecha, según el cronograma estipulado, estaba para que en febrero de este año se lograra ese proceso de adjudicación con los 4 proponentes que se habían anunciado cuando se abrió el proceso de licitación. Sin embargo, ese proceso se va a demorar por lo menos hasta agosto, debido a un conflicto de intereses que encontró el Banco Interamericano de Desarrollo con 3 de los 4 proponentes que harían parte de una misma empresa china. Escuchemos a continuación al concejal Daniel Briceño. Recibió la empresa Metro una gran denuncia por parte de uno de sus oferentes, en donde establecía que los otros 3 oferentes, todos chinos, pues estaban controlados por la misma empresa estatal de China, lo cual violaría como tal la libre competencia y sobre todo las condiciones que se instauraron como tal en el proceso de calificación. Información en desarrollo que estaremos ampliando para nuestra emisión central, contándoles todo lo que sucede con este proceso de licitación para la segunda línea del metro de la capital, que recordemos va desde la 72 con Caracas hasta los límites del distrito en la localidad de Suba. Por ahora es todo, me despido desde el oriente de la capital del país. Nicolás Romero, Noticentro 1 CMI.
La Fiscalía le solicitó a un juez que avale un acuerdo de colaboración con Day Vázquez, ex esposa de Nicolás Petro, para que la mujer se convierta en testigo de las autoridades. En la audiencia, la Fiscalía también anticipó que pedirá nuevamente la detención del hijo del presidente Gustavo Petro. César Melo tiene los detalles de esta diligencia. César, adelante. Hola, muy buenas tardes. Pues este martes la Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez un acuerdo de colaboración con Daysuris Vázquez, la exesposa de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro. Y es que este acuerdo de colaboración busca que Day Vázquez colabore con la Fiscalía General de la Nación en el caso que enreda a Nicolás Petro con lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Recordemos este proceso por el que él fue detenido por presuntamente pedir más de 1.000 millones de pesos a nombre de la campaña presidencial, los cuales terminaron en sus bolsillos. Así las cosas, la Fiscalía presentó este acuerdo hoy ante un juez. Sin embargo, la Fiscalía confirmó que en los próximos días le formulará nuevos cargos a Nicolás Petro y además solicitará nuevamente su detención. Esta nueva imputación de cargos sería con el testimonio de Day Vázquez como una de las principales pruebas. La señora Daysuris del Carmen Vázquez Castro va a servir de testigo de cargo en contra del señor Nicolás Fernando Petro Burgos en los procesos que se adelantan y que se adelantarán en fases subsiguientes. Y la audiencia no estuvo exenta de polémicas, pues a la diligencia se presentó un abogado que representa el Partido de Colombia Humana. Este abogado dice que el partido político o este movimiento fue víctima de Nicolás Petro. Y esos recursos fueron obtenidos bajo el argumento de que iban a ser utilizados en la campaña política cuando eso no había sido así. Ello causó, su señoría, un perjuicio indirecto a los intereses del partido político que represento. ¿Y por qué razón, su señoría? La Corte Constitucional ha sido clara en el sentido de que las personas jurídicas también pueden resultar perjudicadas. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación le pidió al juez que no tenga en cuenta a Colombia Humana como víctima de este proceso. Entre tanto, en las próximas horas se definirá si un juez avala como víctima a Day Vázquez y si será testigo en el caso de Nicolás Petro. Esta es toda la información desde el occidente de Bogotá. César Melo, Noticentro 1, CMI. César, muchas gracias. Liberaron al tío de la gobernadora del Chocó, quien había sido secuestrado en su finca. Estilo Vengas tiene los detalles. Stick, buenas tardes. Así es, Luisa y televidentes, feliz tarde. Pues en la mañana de este martes se confirmó entonces la liberación de Sócrates Curi Perea, el tío de la gobernadora del departamento de Chocó, Nubia Córdoba. Esta persona, el exdiputado, había sido privado de su libertad el día de ayer en el departamento de Chocó por hombres fuertemente armados que aún no se conoce de qué grupo se trata. Las fuerzas militares confirmaron en la mañana de este martes que fue dejado en libertad el tío de la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, exdiputado. Sócrates Curi Perea había sido secuestrado el día de ayer por hombres armados. El exdiputado fue trasladado desde un corregimiento del municipio de Tadó al Hospital San José del Tadó, en donde se encuentra recibiendo atención hospitalaria. En este bello municipio quiero agradecerle al Ejército Nacional de Colombia, cabeza del coronel Molina, agradecerle también a la Policía Nacional, en cabeza del mayor Alejandro Uribe, a los mandos militares, al Gaula Militar, Gaula Policía, por ese acompañamiento en el secuestro. Según las tropas del Ejército Nacional, la liberación se dio luego de presiones por parte de tropas del Gaula que hacían presencia en el lugar del secuestro. Por su parte, el director de la Policía Nacional, William René Salamanca, se comunicó con Sócrates Curi para expresarle un mensaje tras recuperar su libertad. Gracias a ustedes, darle gracias a Dios y de verdad fue muy importante el apoyo que ustedes nos brindaron. Hasta el momento no se ha confirmado qué grupo armado tenía en su poder al tío de la gobernadora. Sin embargo, en esta región del Chocó hace presencia el ELN. El último informe del hospital da cuenta de un buen parte médico, un buen estado de salud que tiene el exdiputado tío de la gobernadora del departamento de Chocó. A esta hora de la tarde les contamos otra noticia de orden público. Fueron extraditados hacia Perú 2 ciudadanos quienes habrían participado, uno en un feminicidio y otro en narcotráfico.
La Digina Interpol de la policía confirmó que en las últimas horas fueron extraditados desde Bogotá hacia el Perú Sergio Tarache Parra y el ciudadano colombiano Javier Orley Flores Castro. El primero, Tarache Parra, es indicado por los hechos ocurridos en marzo de 2023 en la ciudad de Lima, Perú, donde luego de una discusión con su pareja sentimental, habría rociado gasolina en todo su cuerpo, prendiéndole fuego después, acción que le ocasionó la muerte luego de 6 días de lucha en un hospital. El hombre le habría causado quemaduras de tercer grado, afectándole el 60% de su cuerpo. Esta persona, después de una discusión, roció gasolina y encendió a su pareja sentimental, quien 6 días después fallece producto de las lesiones ocasionadas en el 60% de su cuerpo. Esta persona será sindicada por el delito de feminicidio y será puesta a disposición de las autoridades judiciales de Perú. La otra persona requerida en extradición, el ciudadano Orley Flores, es señalado por su participación al favorecer el consumo de sustancias ilícitas, además de coordinar con otras 3 personas el transporte y distribución de más de 29 kilogramos de cocaína. Con estas informaciones me despido desde el occidente de Bogotá, Stig Luengas, en Noticentro 1, CMI. Stig, muchas gracias. Más de 1.500 colombianos condenados en Ecuador serán repatriados individualmente. Así lo confirmó hace pocas horas el ministro de Justicia, Néstor Osuna, desde Cali. Valentina Villegas con la información. Valentina, buenas tardes. Buenas tardes, Luisa y televidentes. Pues esta decisión se dio a conocer a través de un decreto emitido por el presidente del país vecino en las últimas horas. Por su parte, el ministro de Justicia colombiano se mostró complacido con esta medida. He dado disposiciones claras. En las últimas horas, Daniel Noboa, presidente de Ecuador, anunció a través del decreto 139 de ese país la singularización de los procesos de repatriación de los 1.500 colombianos que se encuentran condenados en esa nación. Esto con el fin de que las sentencias sean ejecutadas en el país de origen del sentenciado. La noticia fue confirmada por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, luego de que hace algunas semanas el gobierno colombiano expresara su inconformidad con la deportación de los condenados o repatriación colectiva que pretendía ejercer el gobierno ecuatoriano. Me complace mucho que el gobierno de Ecuador manifiesta, al igual que nosotros le hemos manifestado a ellos, que con la aplicación del tratado que hay suscrito desde 1990 entre los dos países, específicamente para repatriación de personas privadas de libertad, se vaya a proceder a esa remisión de personas. Eso quiere decir caso por caso, estudiado uno a uno, que esté dentro de las condiciones de ese tratado. Creo que es una buena noticia de un buen ejercicio de la diplomacia. Solo los colombianos privados de la libertad que hayan cumplido un 50% de su condena podrán ser repatriados a su país de origen. Las autoridades judiciales ecuatorianas toman la decisión sobre si es posible la repatriación, de ahí pasa a la embajada nuestra en Ecuador, se traslada acá, se analiza el caso y uno por uno se va mirando si es procedente, si no es procedente y si es procedente, a dónde lo vamos a remitir, a qué cárcel del país, en qué momento, dónde lo vamos a recoger. O sea, todo eso hecho del modo que siempre se ha previsto, que ha venido funcionando siempre. Con esta medida, la administración de Daniel Noboa busca disminuir el hacinamiento en las principales cárceles del país y reducir los elevados costos que se gastan del dinero público de la nación para atender a los presos. Y cambiamos de tema, pues cientos de familias que habitan 2 unidades del sur de Cali llevarían años viviendo una pesadilla por cuenta de la Sociedad de Activos Especiales. Esta es la historia. Los sueños de 415 familias se convirtieron en una pesadilla desde el 29 de junio de 2004, cuando militares acompañados de fiscales allanaron sus apartamentos ubicados en las unidades residenciales Alquería B y C en el sur de Cali, argumentando que habrían sido construidas por el extinto capo del narcotráfico Elmer Pacho Herrera, convirtiéndolos, según la SAE, en bienes ilícitos. Y hace más de 25 años adquiridos de buena fe, antes de que el gobierno pues decidiera definir que la empresa constructora, la inmobiliaria UMB, hacía parte o era de propiedad de un narcotraficante, que era algo que no era conocido para nadie, ni el señor Pacho Herrera aparecía en ningún documento, ni ninguna relación existente con narcotráfico había en ese momento.
Hoy, casi 20 años después del inicio de esta pesadilla, la Sociedad de Activos Especiales aún los visita buscando, según ellos, un desalojo de todos los habitantes. Las personas que viven en los conjuntos residenciales son propietarios y ellos han manifestado que no van a permitir el acceso a la SAE, puesto que ellos están cuidando de su inmueble, están respondiendo por la administración, por los gastos que conlleva pues su propiedad, y están esperando que en juicio sean vencidos en juicio para poder tomar determinaciones al respecto. Ahora los habitantes de Alquería B y Alquería C permanecen a la espera de una decisión del Juzgado de Extinción de Dominio de Cali que defina el rumbo de su vida y si tendrán que despojarse de un sueño que les costó años construir. Y en otra información, en las últimas horas la Fiscalía General de la Nación imputó cargos al exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y a 2 funcionarios más por presuntas irregularidades en el alumbrado navideño del año 2020, que estuvo a cargo de las empresas municipales de Cali y que tuvo un valor de más de 10.000 millones de pesos. Según el ente investigador, la alcaldía habría tenido que iniciar un proceso de licitación para este alumbrado, sin embargo habría entregado el contrato de manera inmediata en Cali. También fueron imputados Juan Diego Flores, quien era el gerente de Cali en ese entonces, y Marco Aurelio Vera, gerente de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales. Los 3 fueron imputados por el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Y en otras noticias, hay preocupación entre el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santiago de Cali, pues debido a la emergencia del fenómeno del Niño se presenta una amenaza latente de incendios forestales debido a las altas temperaturas en la ciudad. Sin embargo, el capitán Alberto José Hernández, quien es el director de la gestión del riesgo y emergencias del Cuerpo de Bomberos de la ciudad, anunció la incapacidad de la institución de atender una crisis forestal. Nosotros, digamos, tenemos unas capacidades, pero si en algún momento llegáramos a tener diferentes emergencias de manera simultánea de gran importancia, seguramente nos van a poner en problemas y ese no es el objetivo. Los recursos siempre serán limitados. Tenemos lo suficiente para atender incendios, pero no por eso podemos decir pues que en algún momento una emergencia pueda superar la capacidad que tenemos nosotros los bomberos y nos veamos abocados a recurrir a otros organismos para que nos brinden apoyo. Cabe recordar que en lo ocurrido del 2024 se han presentado 39 incendios forestales en la ciudad. Y nuevamente cambiamos de tema, pues hay un sector económico en Santiago de Cali para el que el fenómeno del Niño no ha sido tan agobiante. Se trata de la industria de ventiladores y aires acondicionados, para quienes las ventas se han incrementado en un 100% en lo corrido de este mes de enero. Sin embargo, esta variable se viene presentando desde el año pasado, pues en diciembre de 2023 cada uno de los almacenes de electrodomésticos de la ciudad vendió cerca de 1.500 ventiladores. El éxito del que se podría llamar el negocio del calor obedece a las altas temperaturas que alcanzan los 35 grados centígrados en la ciudad y una sensación térmica de hasta 39 grados. Luisa y televidentes, por el momento es la información desde Santiago de Cali. Valentina Villegas, Noticentro 1, CMI. Valentina, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar, espere. Cara a cara del presidente Petro y el expresidente Pastrana en la Fiscalía General. Ya volvemos. Esta tarde se definirá en Medellín la situación judicial del soldado investigado por el presunto feminicidio de su novia de 19 años. La Fiscalía le imputará cargos por el delito de feminicidio agravado que contempla penas hasta de 20 años de prisión. Hernán Muñoz está en Medicina Legal. Hernán, buenas tardes. Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Acaba de llegar a Medicina Legal en Medellín la madre de esta joven de 19 años, quien fue asesinada en las últimas horas en la Comuna 6, 12 de octubre. Una joven que dejó un niño de 2 años. Su madre acaba de aterrizar en Colombia, se encontraba fuera del país, acaba de recibir esta dolorosa noticia y tiene una petición en particular para las autoridades. Ella es Sandra Mesa. Bienvenida a Noticentro 1 CMI. Nos solidarizamos en medio de este dolor que está viviendo como madre. ¿Cómo se enteró de este golpe tan fuerte para su familia? Hernán, buenas tardes. Sí, un golpe muy duro para mi familia, para mi nieto, para todos, que era una niña llena de vida, de sueños, de propósitos. Me enteré por medio de la mamá de Sebastián,
La señora me llamó, me ubicó, no sé, ubicó mi número y me llamó y me contó la triste historia que había vivido mi hija con su hijo. Me dijo que cuando ella llegó la había metido a una maleta y ya había limpiado, ya pensaba ir a botarla, no tuvo con matarla, sino que no sé qué más pensaba hacer él con ella y ella tomó la decisión de denunciarlo. Usted aceptó esta entrevista, pero nos dijo que le quiere hacer una petición a las autoridades. ¿Cuál es la petición? Sí, yo quiero hacer una petición a las autoridades, a la fiscalía, que por favor me ayuden y no dejen este caso impune. Es una familia que queda destruida, un niño que apenas empezando a vivir queda sin su mamá. Que por favor le imputen el cargo de feminicidio agravado a este hombre, que pague, que se haga justicia, porque nos quedamos en muchas campañas, en ni una más, pero a la final son palabras. Tenemos que aprender a respetarnos los unos a los otros porque nadie tiene poder, ni derecho, ni control sobre nadie. Nadie merece decidir sobre la vida de nadie así de esa manera. Y mucho menos alguien que tú piensas que te ama, que le entregas todo, dejas todo por esa persona, le entregas todo y decide hacer esto. Les pido que por favor me ayuden. Gracias por haber aceptado esta entrevista. Ya tendremos tiempo para hablar en detalle de esta situación y desde Noticentro 1 CMI nos solidarizamos. Noticentro 1 CMI conoció que la Fiscalía imputaría el delito de feminicidio agravado con una pena de hasta 50 años de prisión. Él es Sebastián Villegas, el joven investigado por el homicidio de su novia Isabela Mesa. Según la investigación, el joven de 19 años, señalado por la familia de la víctima como el presunto responsable del crimen, se presentó ante una estación de policía. Según el reporte, su propia madre fue quien alertó a las autoridades. Su madre es quien informa a las autoridades que su hijo aparentemente acaba de cometer un homicidio. Pues se hace la verificación en el lugar de los hechos y efectivamente se encuentra un cuerpo de una mujer. El cuerpo de la mujer habría aparecido en una maleta en una vivienda de la comuna 612 de octubre. Todo ocurrió horas después de una fiesta para celebrar la llegada de la víctima, quien se encontraba en México. Se presenta a la estación de Policía Bello junto con unos familiares. Acá en la estación de policía se le hace una identificación, verificando su identificación, se traslada de manera inmediata a la Fiscalía General de la Nación, donde se le hace una notificación por orden judicial por el delito presunto del homicidio que esta persona aduce haber cometido. Esta tarde se definirá la situación judicial del presunto responsable. Noticentro 1 CMI conoció que la Fiscalía imputaría el delito de feminicidio agravado. Y atención a estas imágenes de un video de cámaras de seguridad en Medellín. Se trata de un accidente de tránsito que comprometió a un bus escolar en el sector de Ámsterdam, en la comuna 14, El Poblado. 4 menores y 2 adultos se transportaban en este vehículo y nos confirman que 2 de los menores resultaron con lesiones sin gravedad. Información desde la capital de Antioquia, Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Noticia en desarrollo en CMI. El presidente Gustavo Petro y el expresidente Andrés Pastrana se encontraron cara a cara en la Fiscalía General de la Nación para una audiencia de conciliación, tras una demanda interpuesta por el mandatario contra Pastrana. Diana Giraldo, muy buenas tardes. Adelante con la información. Hola, muy buenas tardes. Sin acuerdo finalizó la audiencia de conciliación entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Andrés Pastrana. Hace pocos minutos salió el expresidente Pastrana luego de estar más de hora y media en esta audiencia que se llevó a cabo aquí en el búnker de la Fiscalía y aseguró que no hubo intenciones ni del uno ni del otro para avanzar en una conciliación. Por lo tanto, continúan las denuncias radicadas en su curso aquí en la Fiscalía. Pero aún es tiempo de parar estos ataques a la democracia. Por eso le propuse hoy al presidente que en vez de debatir las opiniones políticas en los tribunales, hiciéramos un debate público en televisión ante los ciudadanos para debatir sobre el favorecimiento de su gobierno a grupos criminales y sobre la financiación de su campaña por parte de personas al margen de la ley. Es ante los ciudadanos y no ante los jueces que se debate en la política. No aceptó esta propuesta por parte mía, por lo tanto el proceso continúa.
Muchas gracias a ustedes. No conciliamos. Pero ¿cuál fue el origen de este decisivo encuentro judicial? Los detalles y el contexto en el siguiente informe. El histórico cara a cara entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Andrés Pastrana inició en el búnker de la Fiscalía pasadas las 10 de la mañana. A su llegada, Pastrana se ratificó en las acusaciones contra el gobierno Petro por la supuesta conexión con el narcotráfico. Es un caso histórico en Colombia. Es la primera vez que un presidente de la República denuncia a un expresidente por opinar, por hacer oposición. Yo vengo a reafirmarme en lo que he dicho, porque precisamente publiqué un Twitter y yo vengo, reitero, a defender de que nosotros como políticos podamos opinar. El presidente Gustavo Petro, a través de un comunicado, aseguró que acudió a la audiencia en defensa de su honra y buen nombre. Dice que cree en las instituciones y que nadie puede estar por encima de la ley sin importar la dignidad que ostente. En la querella contra el expresidente Andrés Pastrana, pretendo que los líderes demos ejemplo y que nuestra condición de figuras públicas no rebase el límite de la libertad de expresión y toda denuncia esté soportada en pruebas. Esta disputa judicial empezó a finales del año pasado, cuando el expresidente Pastrana, a través de su cuenta en X, relacionó al gobierno con el narcotráfico. Su campaña y su presidencia, Gustavo Petro, no han sido otra cosa que la fusión del gobierno con el narcotráfico. Las serias acusaciones del exmandatario generaron la reacción del presidente Petro, quien denunció a Pastrana por injuria y calumnia y puso sobre la mesa la relación del expresidente con Jeffrey Epstein, acusado por delitos sexuales y pedofilia. Jamás fui amigo de Epstein, ni me subí al Lolita Express, y por eso sé que es dignidad. Por eso lo que dice el expresidente tendrá que corroborarlo en los tribunales. He decidido demandarlo. Ánimos de conciliación parece no haber. Incluso el presidente Gustavo Petro anunció que la indemnización que logre será destinada a una fundación con objeto social. Sobre las 11:30 de la mañana finalizó este cara a cara entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Andrés Pastrana aquí en la Fiscalía. El presidente Petro no entregó declaraciones, simplemente vimos pasar su caravana con destino hacia la Casa de Nariño. Es por lo pronto la información que originamos en directo desde el occidente de Bogotá. Diana Giraldo, Noticentro 1, CMI. Diana, muchas gracias por su información. La Gobernación del Atlántico declaró la calamidad pública en el departamento para enfrentar los efectos de la fuerte sequía. La medida permite buscar soluciones a los problemas que está generando el fenómeno del Niño. En primera instancia, con la calamidad pública, se quiere garantizar el acceso al agua potable en las zonas en donde el nivel del río ha bajado considerablemente. Se declaró el estado de calamidad pública, que le permite al departamento, digamos, tener acceso a bienes y servicios con el fin de conjurar la situación de sequía que se está presentando, más específicamente con la disminución del nivel del río Magdalena, que hemos sido informados por parte de la Secretaría de Agua Potable. Municipios del oriente del Atlántico son los más afectados, unos 200.000 habitantes. Especial Repelón, Campo de la Cruz, Corregimiento de Borges, entre otros. Lo que va a hacer la gobernación ahora mismo y ya está haciendo es unas labores de dragado, de rueda de boca toma de los ríos para que la captación no se vea afectada y dentro de ese contexto seguir garantizando el suministro a las personas. La calamidad pública se declara en la atención de un fenómeno que se estima se prolongue hasta el mes de abril. Esperamos que sea un fenómeno que demore de 3 a 4 meses, lo cual implica una sequía prolongada que nos obliga a tomar estas medidas. De emergencia, en Campo de la Cruz se dragan 2 canales que conectan un brazo del río Magdalena con la dársena de la Boca Toma y se trabaja en la profundización de la estación San Pedrito para garantizar agua en los distritos de riego de Santa Lucía y Suán. Mucha atención, usuarios del servicio de acueducto. El gobierno acaba de anunciar límites al consumo de agua y ordenó un cobro de sobreprecio para quienes excedan los topes. La medida expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable busca hacerle frente a la sequía. La directora de la Comisión de Regulación de Agua Potable, Ruth Quevedo, confirmó a Noticentro 1 CMI que quienes excedan el consumo promedio histórico en materia de agua potable deberán pagar un sobrecosto. En esta resolución lo que pretendemos es cobrar por el consumo excesivo del agua y hacer un llamado a la ciudadanía para que use el agua de manera racional.
¿Cómo va a operar el sobreprecio para quienes excedan el consumo de agua en estos días? Su prestador de servicio de acueducto tiene el promedio de los consumos que cada hogar hace periódicamente. A partir de esos consumos calcula un histórico, un promedio, y si usted se pasa de ese promedio, entonces ese metro cúbico adicional va a costarle más que el consumo que usted periódicamente realiza. En materia de sequía, ¿lo duro o lo más duro está por venir? Sí, febrero y marzo van a ser los meses más críticos. La Comisión de Agua estableció los siguientes topes. A 2.000 metros sobre el nivel del mar o más, se considera exceso más de 22 metros cúbicos al mes. Entre 1.000 y 2.000 metros sobre el nivel del mar, el nivel de exceso será de 26 metros cúbicos, mientras que por debajo de los 1.000 metros de altura, el sobreprecio aplicará desde 32 metros cúbicos mensuales. La Comisión de Regulación de Agua Potable tiene previsto reunirse en los próximos días con los gerentes de las empresas de acueducto del país para fijar los lineamientos para comenzar a implementar las medidas de choque para hacerle frente a la sequía. Juan Armando Rojas, Noticentro 1, CMI. Colombia mejoró 4 puestos en el índice de percepción sobre corrupción que cada año revela Transparencia Internacional y pasó del puesto 91 al puesto 87 entre 180 países evaluados. Para hablar de este tema, Gerardo Aristizábal está con el director de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández. Gerardo, muy buenas tardes. Pues así es, Luisa. Transparencia Internacional ha ido mejorando el índice de la percepción que tiene sobre la corrupción en nuestro país. Unos pocos puntos, y para hablar sobre el tema, sobre si Colombia verdaderamente es menos corrupta que hace unos años, tenemos a Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia. Andrés, bienvenido a Noticentro 1 CMI. ¿Somos menos corruptos que antes o cómo es el medidor que saca hoy Transparencia Internacional? Con los indicadores que tenemos disponibles, hoy en día la foto es que estamos en un puntaje de 40 sobre 100, siendo 0 un país percibido como muy corrupto y 100 un país percibido como muy transparente. Esto nos pone por debajo del 50, que es una calificación de corrupción significativa percibida en el sector público de cualquier país que tenga esa calificación. Entonces, por ahora seguimos en un nivel bastante complejo, muy delicado, según nos están observando desde afuera, que coincide por supuesto con análisis que tenemos en el país. Es un tema que necesita todavía mucho más trabajo, mucha más contundencia y mucha más acción. El informe de Transparencia Internacional habla de que Colombia pasó de ser el país número 91 más corrupto ahora al 87, es decir, ha bajado la percepción de corrupción. Así es, esto se debe en gran medida a que otros países tuvieron un desempeño peor al de Colombia, entonces esos países bajan en el ranking. Colombia, con un punto no más que cambió entre el 2022 y 2023, se queda en ese 87. Entonces lo importante aquí es ver que lastimosamente no tenemos un cambio significativo entre el 2022 y el 2023, seguimos teniendo ese puntaje bastante malo, negativo para el país. Si lo comparamos con unos años anteriores, 2012, cuando teníamos 36 sobre 100, es posible que sí estemos viendo alguna mejora en el tiempo, pero todavía hace falta subir unos puntos más para que esto sea estadísticamente significativo. Es decir, Colombia es el 87 entre ¿cuántos países sobre los que es medida la corrupción internacional? Este indicador ha medido por varios años 180 países, entonces estamos en ese puesto 87 de un listado amplio de 180 que alcanzan a las fuentes de esta medición. ¿Y cuál es el país más corrupto? En este momento, según esta calificación, tenemos países como Sudán, Somalia, Venezuela, entre los países que ocupan el ranking más bajo de esta medición. ¿Y el país más transparente o menos corrupto? Tenemos este año Dinamarca, que siempre ha estado punteando junto con Suecia, Finlandia. Son países que están muy cercanos a indicadores donde hay una robustez no solamente de los sistemas democráticos, de transparencia en el financiamiento de las campañas, sino también en protección de derechos humanos, espacio cívico y libertad de expresión. Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, hablando sobre el informe de Transparencia Internacional en relación con la percepción sobre corrupción. Recordemos que en Colombia organismos como la Contraloría General de la Nación, de la República, han manifestado que al año se pierden cerca de 50 billones de pesos que se los roban los corruptos. 50 billones de pesos son aproximadamente 4 reformas tributarias como la que hizo el gobierno de Gustavo Petro.
Desde Transparencia por Colombia, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Hoy llegaron a Cartagena 6 cruceros con más de 13.000 turistas. Esta es la primera vez que este número de barcos coinciden en un mismo día en un puerto. Tatiana Rodríguez, muy buenas tardes. ¿De cuánto serán las ganancias para la ciudad? Muy buenas tardes, Luisa, televidentes. Son alrededor de 4.000 millones de pesos en ganancia que dejará la llegada de estos 6 cruceros que ya están aquí en la capital de Bolívar. Vamos a hacerlo así. Son más de 13.000 visitantes los que llegaron hoy a Cartagena en 6 cruceros simultáneamente, representando esta la operación más grande en la historia de la industria de cruceros. El impacto económico y la dinámica social que genera esta actividad. En una sola jornada vamos a tener un impacto económico en la ciudad de aproximadamente 1.2 millones de dólares si tenemos en cuenta el gasto promedio que hacen los pasajeros y los tripulantes. Entonces realmente eso es lo que nos mueve, trabajamos precisamente para eso. Algunos de estos barcos pasarán la noche en la ciudad dinamizando la economía local. Lo más importante es que hemos logrado una articulación sin precedentes con las autoridades locales para que la dinámica sea lo más organizada, para que también los residentes perciban esta jornada como algo positivo para el destino. La temporada de cruceros irá hasta el próximo mes de junio con un total de 189 recaladas y cerca de 45.000 visitantes. Y las autoridades en materia turística también envían un mensaje muy importante a todos los cruceristas, a las personas que están visitando a la ciudad, y es que si presentan algún inconveniente están disponibles varios puntos de atención al turista en el centro histórico y otros lugares de la capital de Bolívar. Con esta información me despido, Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Un grupo de soldados de la defensa de Israel se disfrazó de médicos e ingresó a un hospital en Cisjordania para abatir a 3 milicianos. Mientras tanto, el primer ministro israelí dice que no pondrá fin a la guerra. En una operación militar israelí, militares se disfrazaron para ingresar a un hospital en Cisjordania, algunos de médicos y otros de palestinos. En la redada abatieron a 3 hombres, quienes pertenecen a Hamas y a la Yihad Islámica. Según investigación, los milicianos planeaban un atentado en el territorio. Por su parte, el Ministerio de Sanidad gazatí, controlada por Hamas, ha elevado la cifra de muertos a 26.751 desde el inicio de la ofensiva. Por otro lado, sobre la negociación de una posible tregua que permitiría la liberación de rehenes, el líder de la milicia palestina Hamas ha comunicado que tiene previsto desplazarse hasta el Cairo, Egipto, para debatir la propuesta del alto al fuego acordada en París por representantes de Israel, Estados Unidos y Qatar. El líder miliciano ha afirmado que ha recibido los detalles y los estudiará. Por su parte, el primer ministro de Israel no está de acuerdo. אני שומע אמירות על כל מיני עסקאות, אז אני רוצה להבהיר. אנחנו לא נסיים את המלחמה הזאת עם פחות מהשגת כל יעדיה. וזה אומר חיסול החמאס, החזרת כל חטופינו, והבטחה שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל. Netanyahu recalca que busca una victoria absoluta. Naciones Unidas confirmó un récord de temperatura de 48.8 grados Celsius en Europa. Más de 2 años de estudio, un panel de científicos de la Organización Meteorológica Mundial concluyó que la medición que se tomó en la isla de Sicilia es la nueva marca más alta del continente. Los ascensores Mitsubishi Electric siguen altos estándares de calidad, seguridad, confort y eficiencia energética. Visite www.juntosconstruimosmejor.com. Un tribunal de Pakistán condenó al ex primer ministro Imran Khan a 10 años de prisión por revelar secretos de Estado. Una corte pakistaní condenó al ex primer ministro Imran Khan y a uno de los diputados de su partido a 10 años de prisión cada uno, tras declararlos culpables de revelar secretos del Estado. Esta pena de cárcel es la segunda condena para Khan en los últimos meses y garantiza que el popular político permanecerá en prisión y fuera de la atención pública antes de las elecciones de la próxima semana, que también conducirán a la nominación de un nuevo primer ministro. Y aunque no está en la boleta electoral, Khan sigue siendo una fuerza política potente debido a sus seguidores de base y a su retórica antisistema.
El veredicto generó también críticas por parte de los seguidores del exmandatario, que tiene derecho a apelar el fallo en el proceso conocido popularmente como caso Cipher. Por ahora, el ex primer ministro se encuentra detenido y cuenta con más de un centenar de causas pendientes en diferentes tribunales del país. César, muchas gracias. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, Tú tienes la sazón y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.